Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase vamos a platicar sobre un concepto muy importante que se conoce como presión de vapor. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la presión de vapor? Pues podemos decir que es la presión que ejerce en forma de vapor cierta sustancia que naturalmente está en forma líquida. No obstante, al aplicarle calor, aquí podemos observar en esta imagen una parrilla que está en donde estamos calentando en el interior de un pocillo de agua, ¿verdad? Y entonces lo que observamos es que la parrilla está transfiriendo calor hacia el interior de la sustancia líquida, en este caso agua. Con las líneas naranjas o las flechitas naranjas vamos a representar el vapor que se genera. ¿Por qué se genera vapor? Porque hay un cambio de fase, se está calentando el agua líquida y va a generar vapor, ¿sí? No gas, vapor. Entonces, cuando se está transfiriendo calor, empieza a formar vapor. Ese vapor va a ejercer una presión con respecto a la atmósfera de aire que tenemos. Las flechas verdes indican la presión atmosférica, o sea, la presión que tenemos en el medio ambiente, ¿verdad? Debido a la masa de aire que circula en el planeta Tierra. Entonces, lo que ocurre es que ese calor promueve la formación de vapor y ese vapor ejerce una presión contraria a lo de la presión atmosférica. Aquí vamos a manejar un concepto adicional de transferencia de calor. Todo ese calor que estamos agregando aquí se denomina calor sensible, es decir, calor únicamente que va a provocar un aumento de temperatura en toda esa agua que tenemos. Pero es una cantidad de calor que todavía no provoca una ebullición, no provoca que la sustancia hierva. A eso le conocemos calor sensible. ¿Y cómo se calcula? Pues multiplicamos la masa que tenemos de la sustancia, en este caso agua, por la capacidad calorífica del agua. Y delta T es el cambio de temperatura que experimenta la sustancia, en este caso agua. ¿De acuerdo? Entonces eso es la presión de vapor. Llega un momento en que la temperatura a la cual experimenta la sustancia, ya tenemos abundante vapor, de tal manera que podemos, como observamos en esta figura, las flechas casi se igualan, es decir, la presión, ¿sí?, atmosférica se iguala con la presión de vapor o la presión que ejerce el vapor. En ese momento hemos llegado al punto de ebullición de la mezcla. Nosotros observamos, o de la sustancia o del líquido, observamos la ebullición. Observamos que estamos produciendo abundante cantidad de vapor. Cuando hemos alcanzado este punto exactamente, hemos logrado una temperatura, ¿sí? Una temperatura que si colocáramos un termómetro aquí, en el interior, la temperatura sería constante. ¿Qué nos está indicando? Que toda sustancia, al alcanzar su punto de ebullición o al comenzar a hervir, digamos de manera coloquial, esta sustancia, la temperatura ya no cambia. ¿Por qué? Porque ya ahora la transferencia de calor desde la parrilla hacia el interior de la sustancia ya no provoca un aumento de temperatura, es decir, ya hemos alcanzado el límite de calor sensible que le podemos donar. Ahora la sustancia comienza a evaporarse, pero lo hace a través de algo que se conoce como calor latente, es decir, únicamente a una cantidad, esta delta, esta letra que tenemos aquí, en realidad es la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido en su punto de ebullición, ¿sí?
y a eso le llamamos calor latente, ¿sí? Pero es la diferencia, y esos valores de entalpía del vapor y entalpía del líquido en su temperatura de saturación o temperatura de ebullición, que es la saturación, es ebullición. Entonces, estamos considerando que ya no va a haber cambios termodinámicamente, por ello este calor se denomina calor latente. No obstante, se está formando más vapor, es decir, si dejamos eso una hora, toda el agua se convirtió en vapor, ¿sí? Pero ya no cambió la temperatura, es a lo que voy, entonces por ello se llama calor latente. Entonces cuando nosotros hacemos de manera cotidiana una actividad en la casa en donde calentamos el agua para el café, la cantidad de calor que necesitamos agregar para preparar nuestro café hasta ebullir el agua son la suma de los dos calores. Calor sensible hasta alcanzar la temperatura de ebullición, que serían 100 grados, más el calor adicional para mantenerlo en ebullición cierto tiempo. Bueno, ahora cuando hierve esta sustancia es lo que conocemos como punto de burbuja, ¿sí? Y muy probablemente por las burbujitas que se observan aquí, ¿sí? Por eso se llama punto de burbuja, el punto donde una mezcla o una sustancia, si fuera una mezcla de 2-3 sustancias líquidas, sería punto de burbuja. O si es una sola sustancia, también es punto de burbuja, es decir, el punto de ebullición. Y ahí tenemos vapor y líquido saturado. Recuerden que saturado significa en ebullición. Y en ese momento que alcanzamos la ebullición es porque la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce la masa de aire que circula en la capa terrestre, se iguala con la presión que ejerce el vapor formado al ebullir la sustancia, al estar en ebullición la sustancia. ¿De acuerdo? Pues ahora lo vas a ver en el siguiente pequeño video. La presión de vapor vence la presión atmosférica y justo en ese momento ocurre la ebullición. Ahora vamos a pensar que esa presión que tenemos aquí, que cuando está hirviendo la sustancia, pudiéramos estudiar esta misma situación de una manera en la que tuviéramos cerrado el sistema. Entonces todo ese vapor que están observando aquí, pues lo veríamos aquí, ¿verdad? Con estas flechitas en color lila o morado. Y aquí nosotros seguimos calentando. Bueno, aquí está, si dibujamos, aquí podemos estar metiendo calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta presión, si colocamos un manómetro, el sistema es cerrado, nosotros podemos cuantificar cuál es la presión que está ejerciendo el vapor, cuál es la presión que se ejerce. Y tal vez si colocamos un termómetro aquí, podemos ir colocando la temperatura del vapor, del líquido, y observar cuál es el cambio de presión aquí. Ese cambio de presión, esto nos lleva a flujo de fluidos, en realidad pues es el cambio de presión hidrostática. La presión que ejerce este vapor aquí es directamente proporcional al cambio de altura que ejerce un fluido manométrico. Por ejemplo, aquí podemos tener mercurio, es un manómetro generalmente, o agua, lo que sea, pero va a desplazar cierta altura, ¿no? Y eso es lo que podemos medir. Esa sería la presión manométrica, pero nosotros estamos interesados en la presión total que ejerce ese sistema. No olvides que es la presión atmosférica, la presión total es presión atmosférica más la presión hidrostática. Y esta presión hidrostática es la que nosotros llamamos presión de vapor o presión de saturación. La presión total pues es la que tiene el sistema. Llega un momento en que la presión que ejerce ese vapor es directamente proporcional a la presión atmosférica y en ese momento ocurre pues la ebullición, ¿sí? Y bueno, en ese sentido pues tenemos que la presión total la podemos observar. Ahora, ¿qué presión es la que vamos cuantificando? Pues la presión hidrostática, ¿verdad? Esa sería nuestra presión de vapor directamente.
La presión total pues es únicamente la del sistema cuando ebulle más la presión del sistema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que hubieron o hay personas que se dedican se dedicaron en su momento a cuantificar la presión de saturación para muchas sustancias, ¿sí? Aquí nos dicen como referencia que lo hicieron a nivel de mar, eso lo vamos a ver más adelante porque es importante mencionar a qué condiciones se hace. Aquí lo hacen a nivel de mar y encuentran que a 5 grados centígrados, esto es la temperatura en grados centígrados de una sustancia, y van registrando con los puntitos rojos indican pues los valores de presión, ¿sí? Estos datos experimentales de presión de vapor o presión de saturación, hubo un científico de nombre Antoine o Antoine, y entonces a él se le ocurrió establecer un modelo matemático, una ecuación matemática que estaría en color azul, que de alguna manera pudiera ayudar a representar estos datos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces se le ocurrió un modelo matemático de este tipo, ¿sí? O de este otro tipo, ¿sí? En uno está como logaritmo base 10, en otro esto es logaritmo natural, logaritmo neperiano. Pero lo que significa aquí es encontrar qué valorcitos de A son constantes, B es constante y C es constante. Y T es la variable, la temperatura, diferentes valores de 0 a 100 grados en este caso. Y para el caso típico del agua, ¿sí?, se ha reportado que A tiene este valor, que B tiene este valor y que C tiene este otro valor. Algo muy importante es que a 100 grados centígrados, este punto 100,101.325, esta es la temperatura a la que hierve el agua, ¿verdad? A 100 grados centígrados a nivel de mar. ¿A qué significa nivel de mar? Bueno, estamos a nivel de mar, valga la redundancia, en comparación con otro lugar que puede ser, no sé, el Nevado de Toluca, que está más alto, o el Monte Everest más alto y no estamos a nivel de mar. Entonces, ahí es por ello que es importante indicar, si esto es a nivel de mar, es como si hubiéramos hecho este experimento en Huatulco. Estamos pues a nivel de mar, ¿verdad? Y entonces, eso significa que a nivel de mar el agua ebulle a 100 grados centígrados y vence la presión atmosférica de 101.325 kilopascales. Y bueno, entonces esto es la ecuación de Antoine. Es una ecuación matemática propuesta, no tiene una deducción, una fórmula para proponerla. Bien pudo proponer tal vez esto, logaritmo de P de saturación igual E a la X, y se hubiera dedicado a encontrar únicamente este valor de A. Como les digo, es una ecuación que no tiene un fundamento de dónde viene la deducción matemática. Es una propuesta para representar matemáticamente esos puntos, tomando como constantes las letras A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿por qué tanta importancia en la altura? ¿O por qué tanta importancia en que siempre se deba especificar en dónde estás haciendo las mediciones? Bueno, por lo siguiente. Porque vamos a vamos a medir la altitud. La altitud, pues digamos, con respecto al nivel del mar, ¿a qué tanta altura? Por ejemplo, un avión vuela a 10.000 pies por arriba del nivel de mar, ¿verdad? Entonces, el nivel de mar es nuestra referencia, ¿sí? El nivel del mar es como nuestro cero de altura. Pero a medida que vamos aumentando la altura, por ejemplo, en la Ciudad de México son 2.200 metros sobre nivel de mar. Metros sobre nivel de mar significan esas siglas. ¿Y qué ocurre? En primer lugar, la presión atmosférica es menor. ¿Por qué es menor? Porque pensemos que este es el planeta Tierra, aquí está el nivel de mar, este es el mar, y entonces la presión que ejerce el aire aquí, la presión atmosférica total, la masa de aire, en este punto es mayor, aquí está la máxima. A medida que yo voy subiendo o a medida que esto es más alto, pues es lógico que voy a tener menor masa de aire,
y por lo tanto menor presión. A medida que yo vaya subiendo, voy a tener menor presión. Entonces, a mayor altura, con respecto al nivel de mar, la presión es menor. Y por ello vemos que en la Ciudad de México la presión atmosférica es de 77.8 kilopascales, a diferencia de la presión a nivel de mar, que es 101.325. Esa razón provoca que la temperatura a la que bulle el agua en la Ciudad de México es de 92 grados y no es 100 grados como la temperatura a la que bulle aquí a nivel de Salina Cruz, a nivel de Huatulco, de nivel de mar, ¿sí? Y por ejemplo, si estuviéramos en el Everest, en los montes Everest, que tiene más o menos 8.85 kilómetros de altura con respecto a nivel de mar, vean ahí la presión atmosférica solamente es 33 kilopascales. Y si ahí lleváramos a cabo el experimento que acaban de observar de hacer un caldo, o sea, el agua o el caldo va a ebullir a 71 grados centígrados, imagínense, ya no va a ebullir a 100 grados centígrados, ya va a ebullir únicamente a 71 grados. Bueno, pues eso es el punto de ebullición. El punto de ebullición depende de la presión atmosférica a la que se encuentra la sustancia o la mezcla, ¿de acuerdo? Otro aspecto muy importante que generalmente se atribuye también a la altitud es el contenido de oxígeno. La masa de gas terrestre aquí nos dicen, mira, es aire. Y el aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno y más gases. Pero aproximadamente de esto es 0.21%, 21% o 0.21 la fracción mol y 0.78. Y otras gases en pequeñas concentraciones. La composición no cambia. No obstante, como la presión sí cambia, entonces, de acuerdo a la ley de Dalton nos dice que la presión total es la sumatoria de las fracciones moles de un componente por la presión total, es decir, esta es la presión parcial, ¿sí? Entonces la presión parcial es la presión total multiplicada por la fracción mol. Entonces, mejor dicho, aquí estoy mal, la sumatoria de presiones parciales es igual a la presión total, nos dice. Y la presión parcial es la fracción mol por la presión total. Esto es la ley de Dalton, ¿sí? Y bueno, ¿a qué es lo que voy? A nivel de mar tenemos mayor presión, 101.325. Si la composición de oxígeno es de 21%, 0.21, fíjate, tienes disponible una presión parcial de 21 kilopascales, ¿sí? Pero ¿qué sucede si me voy a la Ciudad de México? La presión es menor, la composición de oxígeno es la misma, pero la presión parcial del oxígeno disminuye, a pesar que la composición. ¿Por qué? Porque hay menos masa gaseosa, menor masa gaseosa disponible. Con la misma composición, sí, pero diferente presión. Y si nos vamos al monte Everest, solamente tenemos una presión de 7.1 kilopascales. Entonces, por ello, las personas que hacen senderismo, las personas que hacen ejercicio y entrenan, por ejemplo, a nivel de mar en Huatulco, se sienten menos fatigadas o con menos problemas de respiración o alcanzar una tasa metabólica de respiración de oxígeno, a diferencia que si estuvieran por ejemplo, en el Nevado de Toluca, ahí sienten más estrés, es más difícil. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno es menor, porque la presión parcial de oxígeno disponible es menor. Y los que van al monte Everest, pues ni se diga, hay menor cantidad de oxígeno disponible. Ojo, la composición es la misma, pero la presión es diferente. Entonces, por ello, algunos médicos recomiendan que si tienes problemas de hipertensión, pues tú necesitas tener una buena oxigenación, y qué mejor que estar a nivel de mar.
No es un pretexto para irte a la playa, pero pues de preferencialmente a nivel de mar vas a tener la mayor disponibilidad de oxígeno y una presión de 101.325 kilopascales. Pues bueno, con ello ya hemos trabajado esta parte de qué es la presión de vapor, una variable muy importante para nuestro siguiente video, que es la destilación. La destilación es una operación en la ingeniería química que de alguna manera nos ayuda a separar componentes de una mezcla y hace precisamente uso de la presión de saturación o presión de vapor. Nos vemos en un siguiente video. Comparte por favor, suscríbete, reproduce los videos del canal y aprende conmigo. Nos vemos, saludos.